ecológico nos ha venido muy bien en muchas ocasiones, en tiempos cuando estaba más cercano en el trabajo cotidiano con ecologistas, pues lo explotábamos mucho más que ahora. Y bueno, pues nos va a dar una visión, yo creo que muy objetiva, de esta encíclica en el contexto actual. Javier Avilés, todos lo conocéis, me imagino, además de ser párroco de una parroquia de Albacete, la parroquia de Santo Domingo, está junto con Fabio trabajando en Justicia y Paz. Justicia y Paz, como todos sabéis, es, digamos, la parte más avanzada o progresista dentro de la Iglesia, que son un poco la base de la teología de la liberación, ¿no? Emana de aquella, de lo que fue en su día la teología de la liberación. Nace a partir del Vaticano II. Y que es esa parte de la Iglesia que, sobre todo en Latinoamérica, lo hemos estado comentando, pues está mucho más avanzada en el campo del medio ambiente y la defensa del medio ambiente que incluso los grupos ecologistas. Porque allí no solamente son defensores del medio ambiente, sino que entregan en muchos casos su vida en la defensa de ese medio ambiente, de esas formas de vida, sobre todo de la gente más pobre y que viven en su entorno natural, incluso dependiendo de la poquita tierra que tienen para poder sobrevivir. Como habéis venido a oírlos a ellos y yo también quiero oírlos, ya me callo y empezamos, si os parece. El orden va a ser: empieza Fabio, luego José Manuel, ¿verdad? Y Javier luego. Pues os dejo con ello. Bueno, gracias por invitarnos a estar esta tarde aquí. Como he dicho, me llamo Fabio, soy también profesor de la Facultad de Económicas de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de GEA, que es un grupo de investigación en energía y medio ambiente. Entonces, mi parte de la charla la hemos partido a partes iguales, como buenos compañeros, 20 minutos cada uno. Si me paso, me tiréis de la oreja. Yo voy a plantear voy a dar unas pinceladas de los problemas técnicos, de la dimensión técnica que plantea el medio ambiente, y luego ya ellos intentarán a valorar la respuesta que el Papa Francisco ha intentado dar desde el punto de vista más doctrinal. ¿Os suena esta foto, esta película? Sí. Menos mal, porque esta misma charla la vi hace 2 meses, en marzo, en la Universidad de Sevilla. Claro, a los alumnos de la Universidad de Sevilla no les sonaba a nadie. Entonces me di cuenta de que a lo mejor soy más viejo de lo que yo pensaba. Pues claro, es decir, que a la gente de 22, 24, 25 años no les suena esta película, me echó el alma al suelo. Bueno, este es Mel Gibson, la película es... La película de Mad Max es la segunda. ¿Os acordáis? Era como una distopía sobre los problemas que plantearía el agotamiento del petróleo. Entonces, el petróleo se convierte casi en el bien más preciado, ni siquiera el oro, y se convierte en una sociedad muy tribal que luchan unos contra otros por conseguir petróleo. De hecho, iba con sus bidones de gasolina. Entonces, esto plantea un problema que en los años 80-90 tuvo mucha presencia, que era el agotamiento de los recursos fósiles. Nos daba mucho miedo que nos quedásemos sin los recursos fósiles. Entonces, yo vengo a daros una idea, un mensaje muy positivo. No nos vamos a quedar nunca sin petróleo. Y pero hombre, Fabio, ¿cómo dices eso? Pues lo digo con certeza. No nos vamos a quedar nunca sin petróleo porque antes de que agotemos el petróleo, hemos frito el planeta 10 veces. Ahora mismo, con el nivel de prospecciones que hay unos recursos fósiles de 11.000 gigatoneladas. Solamente emitiendo el 10% de esas 11.000 gigatoneladas alcanzaríamos el umbral de la superación de 2 grados centígrados de la temperatura del planeta Tierra, que es el que marca el umbral límite de que no sabemos que hay más allá. Con lo cual, nuestro problema no es que no nos vayamos a quedar sin petróleo. Eso son lo que he detectado, 11.000, pero es que hay muchas más. El problema es que antes de que agotemos todo el petróleo que tenemos, hemos frito el planeta o lo hemos hecho incompatible con unas condiciones de vida con las que conocemos actualmente. Entonces, realmente vamos a olvidarnos del problema del agotamiento de los recursos. De hecho, hay una métrica muy interesante que está auspiciada por Naciones Unidas, por la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que habla de un presupuesto de carbono. Es decir, ¿cuánto carbono tenemos presupuestado para vivir por debajo de los 2 grados centígrados? ¿Vale? Bueno, pues tenemos sobre unas 3.000 gigatoneladas. La cifra me da igual. Lo importante es lo siguiente. Desde la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII, hemos consumido el 70% de nuestro presupuesto de carbono. Como si tuviésemos un salario, ganamos 1.000 euros al mes y hemos consumido 700 euros. Y para lo que nos queda de vida,
nos quedan 300 euros. Es decir, estamos muy cerca ya del límite de superar el umbral de lo que el planeta Tierra es capaz de absorber de emisiones de carbono. Por tanto, esto cambia un poco el lenguaje o la problemática ecologista y medioambiental, no porque el problema del agotamiento de los recursos no sea importante, que lo es muy importante, pero estamos trasladándonos hacia un problema urgente. ¿Cuál es el problema urgente? El del cambio climático. Porque ese lo vamos a tener ya como un problema real. Se estima que entre el 2030 y el 2050 podríamos superar ya el umbral de los 2 grados centígrados. Y eso sí que realmente es urgente. El otro es importante, pero esto es más urgente, sobre todo porque ya hemos agotado el 70% de las emisiones que podemos emitir. Además, con una diferencia que si cortásemos hoy de emitir carbono, CO2 o gases de efecto invernadero, que es una mezcla también de NO2 y de metano, si parásemos hoy de emitir CO2, los efectos se prolongarían durante mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual el problema es bastante urgente. Claro, tenemos también otro problema, que es, las perspectivas es que en el 2100 seremos 11 billones de personas, ahora mismo somos 7.000, ya hemos pasado bastante los 7.000. Para el 2050 llegaremos a los 9.000 y a final de siglo seremos 11.000 millones de personas. Os voy a poner otro dato curioso, no me voy a meter mucho en datos, pero simplemente como 3 pinceladas de cosas que son interesantes. Claro, la Laudato Si trata de dar respuesta a un problema ecológico, pero el problema ecológico no lo podemos desvincular del problema económico y social. De hecho, el Papa Francisco propone el concepto de ecología integral, que nosotros llamamos el de la triple dimensión del desarrollo. La idea es esta gráfica del elefante, que a mí me hace mucha gracia, y esta gráfica del elefante es muy interesante, pero es que últimamente está mucho en los medios de comunicación el aumento del problema de la desigualdad, ¿vale? Si hay cada vez menos ricos, muy ricos, y más gente pobre. Entonces, la idea interesante de esta gráfica es que, claro, ¿ha aumentado la desigualdad en las sociedades occidentales? Sí. Pero a nivel mundial se ha reducido. ¿Se ha reducido por qué? Porque la gente que estaba en la chepa del elefante son las clases pobres, sobre todo de China e India, que están accediendo a nuevos estándares de vida. Con lo cual, la idea que yo trato de transmitir con esta gráfica es que tenemos que abordar el problema del medio ambiente en un contexto de una población creciente y en un contexto de una población que va o que desea alcanzar mayores estándares de vida. Con lo cual no es solo un problema de agotamiento de recursos, ni es solamente un problema de emisiones, sino que tenemos que tener, por decirlo de alguna manera, estas 3 burbujas en cuenta, ¿vale? Para hablar de un desarrollo sostenible, tenemos que tener en cuenta un medio ambiente sano, una sociedad justa y una economía próspera, ¿vale? Esas serían las 3 patas del desarrollo que, aunque estemos en un ambiente, bueno, lo digo, estamos aquí en este salón de Ecologistas en Acción, estamos en un ambiente en el que nos preocupa mucho el desafío medioambiental, pero no podemos olvidarnos las otras 2 patas. Y de hecho, en la encíclica se tienen bastante en cuenta. Porque claro, hay que alimentar una población creciente y hay que intentar que esa población creciente no sea muy desigual. Esa es la primera idea que yo quería transmitir, que el problema de agotamiento de los recursos es importante, pero es más urgente el del cambio climático, que somos cada vez más personas que deseamos vivir mejor. Entonces, claro, en la situación actual que tenemos, introdujo también esta gráfica porque es un concepto, si os suena, que vais a ver mucho en los medios de comunicación y para que lo tengamos claro, que es el concepto de huella. ¿Qué quiere decir huella? Huella es estandarizado como una métrica la que trata de indicar cuál es el impacto que estamos teniendo sobre el planeta. Es decir, el planeta, con todos sus ciclos biológicos, tiene capacidad de asumir cierta contaminación, ¿vale? Se reprocesa, el agua se filtra, es decir, se reprocesa. Pero, fijaros, lo que está fuera, lo que está dentro del círculo verde es lo que podemos consumir sin ningún problema. Lo que está fuera del círculo azul es lo que podemos consumir pero agotando recursos. Y cuando nos salimos ya fuera del círculo azul, tenemos un problema realmente grave.
Ahora mismo, lo único que tenemos un problema realmente grave es esto. Urgente y grave. Porque el planeta Tierra tiene una capacidad de absorber unas 25 gigatoneladas de CO2 al año. Y estamos emitiendo del orden de 45. Y eso el planeta no lo puede absorber. Ni lo puede absorber las plantas, ni lo puede absorber los procesos, el agua del mar, que también absorbe mucho CO2. Ahí es donde realmente tenemos el quid de la cuestión. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo? Es decir, una vez que los científicos está tan claro que tenemos detectado el problema, ¿estamos haciendo algo? Pues sí. Por lo pronto juntarnos y hablar. Y os voy a dar otras dos referencias básicas en esto del problema del cambio climático. Fijaos, en el año 1992 fue la conferencia de Río de Janeiro, que os sonará. Esa conferencia es importante por muchas razones, por la Agenda 21 tal y cual, pero también porque se estableció lo que se llama, esas siglas UNFCCC, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ese es el organismo encargado en Naciones Unidas de abordar el problema del cambio climático y coordina la labor de miles de científicos, y cada 5 años se emite un informe que es como la Biblia. Estamos esperando que salga el 6º informe. Cada 5 años se emite un informe y es una fotografía exhaustiva de dónde estamos. Y las perspectivas del 6º informe son bastante peligrosas, ¿vale? Entonces es importante, porque en el año 92 se tomó conciencia del asunto y se creó un elemento técnico, más allá de la discusión política, para evaluar dónde estamos. Entonces, como la cosa era urgente y era peligrosa, los científicos lo decían, pues nadie se lo creía, al final los políticos tomaron nota, y entonces se llegó a un acuerdo, que es el Protocolo de Kioto, que también os sonará, porque ha estado muy presente en los medios de comunicación. El Protocolo de Kioto era un compromiso de reducir las emisiones bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferentes. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo puede asumir la carga de reducir las emisiones de la misma manera. Y precisamente el problema del Protocolo de Kioto ha fracasado, no se ha cumplido, y no se ha cumplido por lo siguiente. Y esta yo creo que es una de las partes centrales de la charla. Más allá de los datos de mi parte, más allá de los datos del principio, os voy a contar esta escena de una película. Y es el mensaje central que yo quiero transmitir en estos 20 minutos que me han dejado mis compañeros. Esta es una reunión entre el ministro de Energía indio y Al Gore. ¿Os suena Al Gore? Sí. Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos y es muy famoso porque es uno de los... Bueno, se ha atribuido como ser uno de los líderes de los paladines, mejor dicho, de los paladines contra el cambio climático. Tiene 2 películas documentales estupendas, una se llevó el Oscar, la segunda también es fabulosa. Entonces, esta escena pertenece a la segunda película y como es una escena tan buena, os la he recopilado en plan de bocadillos. Esta es la idea central de lo que yo quería transmitir. Dice, la de la izquierda es el ministro indio y la derecha Al Gore. Dice, hablan de apoyar al cambio climático, son puras palabras porque no están haciendo casi nada. Y le dice Al Gore, dice, bueno, no me parece justo, con el debido respeto, en Estados Unidos en el año 2015, si consideráis las inversiones en nuevas capacidades para generar electricidad, 3/4 partes fueron en solar y fotovoltaica. Es decir, en el 2015 el 75% de la energía que se crea nueva en Estados Unidos es solar y fotovoltaica. Sí que estoy haciendo cosas. Y le dice el ministro, ¿puedo responder a eso? Si me deja hablar, dice, hombre, lo que quiera. Dice, mira, yo haré lo mismo dentro de 150 años. Y esta es la idea clave. Después de usar mi carbón, después de crear empleos, después de crear mi infraestructura y carreteras y caminos, cuando tenga tecnología, cuando mi gente gane entre 50 y 70 mil dólares de ingreso per cápita, usando energía, quemando petróleo, como lo ha hecho Estados Unidos durante 150 años, entonces nos volvemos a juntar en nuestra mesa y usted me exige responsabilidades. Pero deme a mí los 150 años que a usted le han permitido tener el estándar de vida que tiene. La verdad es que la respuesta es contundente, ¿eh? Es decir, usted viene aquí ahora en plan a darme lecciones morales, pero claro, si yo tengo la atmósfera contaminada, es porque usted durante 150 años ha quemado y ahora vive usted de puta madre. Entonces, déjame usted 150 años y ya después veremos lo que hacemos. Entonces, claro, a mí me dicen eso en una reunión y yo me callo. Al Gore es bastante inteligente. Hombre, para ser vicepresidente... Bueno, iba a decir que es inteligente, pero la verdad es que no, bueno, perdona, realmente tiene que ser muy inteligente para ser vicepresidente y menos aún presidente. Pero bueno, Al Gore es bastante inteligente el hombre. Entonces, a mí me dicen eso en una reunión y yo me callo. Y él le contesta,
Dice, a mí no me interesa negarles el derecho a tomar decisiones sobre qué energía usar. Obviamente tienen ese derecho, pero lo que dice, además le da una respuesta muy poética. Le dice, ¿a qué hora va a salir el sol hoy? Porque yo no lo veo. ¿Por qué? Esto está puesto en el documental y está muy bien dramatizado, porque durante esas semanas hubo una tremendísima niebla de contaminación en la ciudad donde estaban vividos. Entonces, dice, me parece bien que quiera contaminar durante los próximos 150 años, pero el problema es que ya el sol ya no lo vemos hoy. Entonces, esta dialéctica, yo haré lo mismo después de 150 años, y a qué hora va a salir el sol hoy, resume las dos posiciones por las que ha fracasado el protocolo de Kioto. Porque los países en desarrollo exigen un tratamiento distinto a la hora de valorar lo que pueden emitir, lo que pueden contaminar. ¿Por qué? Porque dicen, hasta que no alcancemos vuestros estándares de vida, no me vengas con milongas. Mientras que los países desarrollados ven la urgencia de que esto hay que cortarlo por lo sano. Yo creo que se entiende bastante bien la dinámica. En un plan más técnico se llama lo que hablaríamos de la responsabilidad del productor y la responsabilidad del consumidor. Si yo os digo, mirad qué ordenador más chulo tengo yo aquí, yo lo estoy utilizando aquí en España. Este ordenador viene de China y parte de los componentes metálicos son de África. ¿De quién es la responsabilidad de las emisiones que tiene este ordenador? ¿Mía que lo consumo o de los chinos que lo han producido? Claro, es otro debate interesante. Es decir, los chinos dicen que contaminan mucho porque nosotros consumimos. Entonces, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad de esas emisiones? De hecho, es uno en el protocolo de Kioto se adoptó la responsabilidad del productor, que es el productor el que tiene que reducirlas. Y es, en parte, ahí radica su fracaso. Bueno, la conferencia de Río de Janeiro establece una convención para el cambio climático, se acuerda Kioto, pero fracasa. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues estamos en el Acuerdo de París, que fue en el año 2015, hace ya 2 años y medio. Bueno, revolucionario, fantástico, ahí vemos al presidente francés, aquello fue estupendo. En la película de Al Gore está súper bien dramatizado porque al final Al Gore aparece como el vaquero que si no es por él fracasa el Acuerdo de París. Bueno, las cosas hay que ponerlas un poquito más en perspectiva, ¿no? Entonces, el artículo 2 del Acuerdo de París realmente resume la esencia de lo que se quiere conseguir, y es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados, con una idea muy clara, que es lo que he supuesto abajo, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, a los países en desarrollo se les tiene que permitir contaminar más. Y además incluye también otros dos elementos, que es la capacidad de adaptación y las corrientes financieras. Eso aparece muy bien en la película de Al Gore. Lo que dicen es que no solamente a los países desarrollados se les tiene que permitir contaminar más, sino que a los países desarrollados se les tiene que facilitar mucho el dinero y las transferencias tecnológicas para, es decir, el ejemplo sería similar al de las farmacéuticas. Es decir, si queremos combatir enfermedades que aquí tenemos superadas en África, tenemos que quitar de medio las patentes de las farmacéuticas. Es sí o sí. Pues con el tema solar y fotovoltaico y eólico pasaría lo mismo. Si queremos que los países en desarrollo hagan su transformación de la economía de fósiles a una economía más limpia, tenemos que tratar de otra forma cómo vamos a cobrar las patentes desde los países desarrollados. Porque los ingenieros y las patentes tecnológicas son nuestras, pero si queremos que ellos produzcan con estas patentes, no les podremos cobrar el precio que nos estamos cobrando a nosotros. ¿Queda claro un poco la idea? Es decir, que es lo único que el Acuerdo de París tiene un gran problema. ¿Sabéis por qué lo firma absolutamente todo el mundo, aunque ahora Estados Unidos se quiere salir de él? Lo firma absolutamente todo el mundo porque no compromete a nada. Primero, porque cada uno dice lo que quiere contaminar. Son las contribuciones nacionales determinadas que se llaman. Es decir, España dice, yo voy a emitir 10 gigatoneladas de CO2 al año. Y lo suman. Entonces, los científicos dicen, pues sumándolo de España, sumándolo de todos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el problema? Que España dice que va a emitir 10, pero no pasa nada si incumple su parte, si emite más. No hay ninguna capacidad de sanción. Es simplemente un mecanismo de decir, oye, te has pasado. Pero no hay ningún mecanismo de sanción, solamente la vergüenza del tirón de orejas. Pero no se puede hacer nada. ¿Vale? Bueno, aquí hay una parte más técnica del Acuerdo de París.
pero lo voy a enseñar simplemente. El acuerdo tiene como tres patas: la mitigación, que es de los compromisos de reducir; la adaptación, que es facilitar a los países que se van a ver más afectados por inundaciones, por huracanes, dinero para esos efectos del cambio climático; y la financiación para el tema de las transferencias tecnológicas. ¿Vale? Como resumen de dónde estamos, ya voy acabando, del Acuerdo de París. Perdona, está en inglés, bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa con el Acuerdo de París? Primero, que eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque aunque todos los países cumplan lo que han dicho, que no lo van a cumplir, yo lo digo yo, aunque todos los países cumplan lo que han dicho, superamos, es decir, con un umbral de certidumbre de entre el 65 y el 70%, superamos ya los 2 grados centígrados de la temperatura del planeta. Segundo, el Acuerdo de París tiene muchas esperanzas puestas en el desarrollo tecnológico. No voy a entrar, pero hay unas nuevas técnicas que se llaman de captura de carbono, que son fábricas que cogen el carbono de la atmósfera y lo capturan. Y se pone mucha esperanza en eso, pero todavía no está lo suficientemente desarrollado para que eso sea una alternativa a todo lo que emitimos. En tercero, ahí tenemos el amigo Trump, que se ha retirado del Acuerdo de París. Lo que pasa es que el Acuerdo de París, las retiradas tenían que ser, esto es una cuestión muy técnica, pero la retirada no se puede hacer efectiva hasta el 2020, porque tiene un periodo de transición de 3 años, y todo el mundo espera que para 2020, que las próximas elecciones las pierda, por lo cual, pero claro, visto cómo está el percal, no sabemos si se retirará o no se retirará. Y por último, el Acuerdo de París basa toda su fortaleza en lo que se llama un sistema de shame, de vergüenza. Es decir, toda la fortaleza del Acuerdo de París, es decir, avergüénzate de ti mismo que no has cumplido lo que has dicho. Pero ya sabéis que tenemos la cara muy dura, y los políticos tienen la cara muy dura a la hora de justificarse porque no han cumplido el acuerdo. Y acabo con una transparencia, que, otra vez, lo siento, perdón lo del inglés. Bueno, Peter Singer es un filósofo que reflexiona mucho sobre problemas éticos actuales, y tiene una idea muy interesante, que es que los seres humanos, fijaros, si yo le pego un puñetazo a alguien, o estoy muy desviado socialmente, o tengo un problema mental, o al final yo también tengo una cierta carga moral, ¿no? Es decir, nos calentamos, discutimos y agredo a alguien. Yo al final de esa noche, si una persona medianamente razonable y normal, pues me acuesto un poquito mal, ¿no? Es decir, porque he tenido una agresión con alguien al que le veo la cara. Entonces, dice que el cambio climático supone una forma de agresión para la que no estamos preparados. Es decir, tradicionalmente nos hemos matado entre nosotros a palos o en guerras tal y cual, pero eso tiene un componente moral importante, y biológicamente lo hemos ido superando, ¿no? Es decir, porque casi que no estamos preparados para matar a alguien gratuitamente. Voy a ponerlo de esta manera: matar a alguien gratuitamente no estamos preparados biológicamente, salvo que tengamos un problema mental. Yo creo que eso está claro, ¿no? Es decir, eso está claro. Pero dice que el cambio climático es una forma de matar a distancia que no nos supone ningún problema moral. Es decir, si mi gobierno firma una declaración de guerra contra un país y matamos en esa guerra a 10.000 personas, seguramente en el Parlamento grupos dirán: oye, que lo estamos haciendo muy mal. Pero si con mis emisiones de comprar estos ordenadores estoy matando por contaminación a 10.000 personas, no estoy preparado biológicamente para asumirlo como una carga mía. No sé si entendéis lo que quiero decir. No estamos preparados biológicamente para causar daño a distancia. Sí lo estamos para causar daño inmediato. Y es una cosa muy interesante. Muy interesante. Acabo con esta fotografía que para mí resume las 3 ideas que yo quería transmitiros. Tenemos un problema de emisiones. ¿Veis ahí esa boina? Esto es una foto en Shanghái. Lo que pasa es que ante ese problema de emisiones parece que la vida continúa. Estos se casan, viven con una nube tremenda de contaminación, pero la vida continúa. Y la tercera idea es que buena parte de esa contaminación la estamos generando nosotros aquí hoy en Albacete. Por esa idea de que hay mucha contaminación incluida en todos los bienes que consumimos. Lo que pasa es que biológicamente no estamos preparados para asumir que yo ahora mismo esté provocando un daño a esa pareja que se está casando. Bueno, pues con esta fotografía acabo mi parte y espero que haya quedado claro las 2 ideas que quería transmitir. ¿Vale? Venga.
Gracias. A un enfoque bastante distinto, pero vamos a intentar que tenga continuidad. En primer lugar, pues igual que ha dicho Fabio, pues agradezco la invitación y yo creo que es una idea muy interesante el poder compartir estos distintos enfoques y esta preocupación de unos y de otros. Terminaba Fabio diciendo que no estamos preparados biológicamente para sentirnos responsables del daño que causamos a distancia. Yo creo que en parte las religiones en general son una rebelión contra algunos rasgos de nuestra biología, o por lo menos el deseo de rebelarnos contra ellos. Y yo creo que las religiones tienen la vocación y el interés de proponer una cierta solidaridad universal, y esa es la lucha que llevan continuamente. Para eso, las religiones, yo creo que son capaces de llegar a las personas en un terreno y en una dimensión que de otras formas es más difícil llegar. Son capaces de llegar al corazón, de movilizar las emociones y eso lo hacen por medio de visiones que son formuladas con relatos y que luego se actúan en los ritos. Entonces las religiones de alguna manera se dirigen a la totalidad de la persona. Eso es una de las ideas importantes que va a aparecer ahora después en la encíclica. Claro, lo que ocurre es que las religiones, sus relatos, sus visiones, sus ritos y celebraciones pueden ser ambivalentes. Todos sabemos que la religión tiene un potencial muy positivo, pero que también, lamentablemente, a lo largo de la historia ha sido capaz de movilizar todas estas cosas, todas estas emociones para mal. Bueno, pues esa es otra de las luchas que tienen las religiones, intentar canalizarlo todo en la dirección más positiva. Y esto de la ambivalencia de las visiones religiosas me permite intentar contextualizar un poco la encíclica. Mirad, la encíclica es esta, la Laudato Si, no llueve del cielo. Esto es también, de alguna manera, el fruto de 50 años de reflexión teológica y de práctica en las iglesias y en las iglesias cristianas y en concreto en la Iglesia Católica. En 1967 se publica un artículo en Estados Unidos que se llama Las raíces históricas de la crisis ecológica, de un tal Lynn White. Este señor lo que dice es que el cristianismo es en parte responsable de la crisis ecológica porque de alguna manera, sobre todo con el relato del Génesis, con un versículo del Génesis que dice dominad la tierra, ha justificado muchos comportamientos que han conducido a la crisis ecológica. Y él lo que hace es contraponer ese texto del Génesis con la figura de Francisco de Asís, al que presenta como patrón de una nueva ecología y de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza. Con Francisco de Asís ya estamos en la Laudato Si, porque el título de la encíclica es el título del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, que muchos tienen como el patrón de la ecología. Digo que la encíclica no ha llovido del cielo. Desde ese momento, desde 1967, empieza a haber un trabajo teológico interesantísimo. Por ejemplo, haciendo análisis de los textos bíblicos. Por ejemplo, con las teologías ecofeministas, que nos va a sonar un poco raro, pero ya en los años 70 hay teologías ecofeministas. Luego podemos hablar, si queréis, de eso. Aparte de esta línea, está, por ejemplo, la teología de la liberación, que desde la lucha por la justicia social llega un momento en que se dan cuenta de que esa justicia social, como decía Fabio, no puede ir al margen de la lucha por un medio ambiente sano. Y en 1996 publica Leonardo Boff un libro que se llama Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Bueno, pues todo esto está por detrás de la encíclica y del trabajo
que hace el Papa en esta encíclica, que además es un jesuita, y los jesuitas también desde esa época, desde el 95 o algo así, tienen una reflexión muy interesante sobre la combinación entre justicia social y justicia ecológica, por decirlo así, de la ecojusticia. No me acuerdo en qué año es, pero en una de estas congregaciones generales de los jesuitas, ellos hacen una apuesta por trabajar por la reconciliación con los seres humanos, con la naturaleza, creación en lenguaje teológico, y con Dios. Otra idea interesante para contextualizar la encíclica. Es un texto que está escrito desde el sur. Está escrito desde la perspectiva de las víctimas y por una persona que ha estado muy comprometido con la teología de la liberación. Lo que ocurre es que la teología de la liberación argentina es un poco especial, porque hay por lo menos 4 corrientes de teología de la liberación. Algunas son, por decirlo así, más marxistas en sentido ortodoxo, en el sentido de que utilizan unos análisis socioeconómicos afines al marxismo, pero luego hay otras corrientes de la teología de la liberación, por ejemplo la argentina, que sin quitarle importancia al análisis socioeconómico, lo que hacen es poner el acento en el análisis cultural y civilizatorio, y apelan de alguna manera a la fuerza revolucionaria y a la fuerza de cambio del pueblo que está unido por una ética común. Esta clave, para mí, es muy importante para entender la Laudato Si, porque el análisis, el nivel principal de análisis es en el terreno de la crisis civilizatoria, no solo de la crisis del sistema económico, sino una crisis civilizatoria. Bueno, pues yo creo que con eso ya estamos metidos más o menos en la encíclica. Decía antes que el título es una alusión al Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, pero también me gustaría plantear una pregunta. ¿Qué es una encíclica? Una encíclica es el documento papal de mayor nivel, por decirlo rápidamente. Hay otros tipos de documentos, a lo mejor más prácticos o más doctrinales, depende, pero la encíclica es el documento máximo. Cuando se escribe una encíclica, el Papa está diciendo: quiero transmitir un mensaje bien importante, y ese mensaje es un aldabonazo para intentar reaccionar ante lo que estamos experimentando, lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo. Y es un aldabonazo para los cristianos, pero también es un aldabonazo para la humanidad en general, por decirlo así, en dos sentidos. Primero, porque es una invitación al diálogo. Esta encíclica está escrita, como digo, no solo para los cristianos, sino también para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y es una mano tendida a dialogar. Es un problema común al que tenemos que responder de manera común. Y en eso insiste una y otra vez, una y otra vez. Lo más importante es que haya diálogo entre todas las personas y todos los movimientos que están preocupados por la crisis ecológica. Eso, de alguna manera, tiene un pequeño inconveniente, y es que a veces le falta un poco de unidad al texto, porque está mirando en varias direcciones. Pero, bueno, merece la pena pagar ese pequeño precio. Vale. Os digo muy rápidamente cuál es la estructura del texto, y luego pasamos a comentar esas 3 ideas que para mí constituyen el eje fundamental de la encíclica. La encíclica tiene 6 capítulos. El primero es un análisis de la situación actual, es una descripción de los problemas medioambientales bastante ceñido al estado de la ciencia asumida generalmente. Se habla del problema del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación, del problema de las aguas, y también se insiste mucho en la desigualdad social. El segundo capítulo es teológico, sobre las ideas que encontramos en la Biblia acerca de la naturaleza, de la creación, etc. El tercer capítulo se llama Ecología Integral, ahora hablaremos de ello. El tercer capítulo es un análisis de las causas de la crisis ecológica. El cuarto capítulo se llama Ecología Integral. El quinto
caminos para la acción, y el sexto es sobre espiritualidad y educación. Lo interesante de esta estructura es que responde a un método propio de la teología de la liberación y también de los movimientos de acción católica y de justicia y paz, que es el ver, juzgar y actuar. Algo que en la Iglesia de base pues está muy arraigado. Vale, pasamos entonces a esos tres términos que son, como digo, el eje estructurador, a mi juicio, de la encíclica. Paradigma tecnocrático, ecología integral y conversión ecológica. ¿Qué quiere decir paradigma tecnocrático? Aquí estamos en el nivel del análisis de las causas de la crisis ecológica. Como acabo de decir, bueno, no acabo de decir, he dicho hace un rato, pero para el Papa, el nivel fundamental de análisis no es el socioeconómico, sino que es el nivel de la crisis civilizatoria, o si queréis, el análisis cultural. Entonces, esto es un análisis histórico de largo recorrido, porque se remonta de alguna manera a los orígenes de la modernidad, aunque eso no está tan especificado en la encíclica, pero lo que se viene a decir es que nosotros somos hijos de un proceso histórico que arranca en el siglo XVI, siglo XVII, y ese proceso se caracteriza por poner en primer lugar al ser humano, por poner también como dimensión fundamental del ser humano la razón, y además no cualquier razón, no la razón en su globalidad, sino solo una dimensión de nuestra razón, que es la razón instrumental. La razón instrumental es la razón que se concentra en determinar cuáles son los medios más eficientes para conseguir un fin determinado que, según el análisis que se hace en la encíclica que hace el Papa, de alguna forma, es un fin sobre el que ya no reflexionamos tanto, sino que asumimos que es aquel fin por el que tenemos que trabajar. Voy a ver si soy capaz de explicar esto con un poquito más de claridad. Fijaos en este cuadro, sin hacer mucho caso a las líneas, porque tampoco pretendo que haya una relación causal entre unas cosas y otras. Pero tendríamos el paradigma tecnocrático en ese nivel principal, y luego tendríamos como tres formas de concreción de eso, que son el antropocentrismo moderno, el relativismo moral y el capitalismo. Vuelvo a la idea de la razón instrumental. Lo que dice el Papa es que en el curso de los siglos se ha ido imponiendo la razón instrumental por el prestigio creciente de la ciencia, que con el tiempo se va a convertir también en tecnociencia, esa alianza entre la ciencia y la tecnología. El problema no es la ciencia, el problema no es la tecnología, el problema es la absolutización de la ciencia y de la tecnología, y el hecho de que esa razón científica que está centrada en la determinación de los medios se convierta en el criterio absoluto para todo. Por eso, paradigma tecnocrático. No se trata de condenar la ciencia, no se trata de condenar la tecnología, se trata simplemente de decir que no se puede hacer un absoluto de una sola dimensión del humano. La razón instrumental tiende a funcionar con dicotomías jerarquizantes. Por ejemplo, hombre contra naturaleza, y el hombre es superior a la naturaleza. Medios y fines, y los medios son más importantes que los fines, que la reflexión sobre los fines. Eficiencia y equidad. La eficiencia es más importante que la equidad. Ahí tenemos esos tres cuadros inferiores, el antropocentrismo moderno, el relativismo moral y el capitalismo. Aquí faltaría otro, que es una de las críticas que se le hace a la encíclica. Sería la dicotomía entre el varón y la mujer, que sería otra manifestación de esa absolutización de la razón instrumental.
Entonces, el tema siempre de los feminismos, ¿no?, en la Iglesia es un poco complicado, pero ahí una de las críticas que se le hace es que quizá tendría que haber sido más crítico con el patriarcado, tendría que haber aparecido otro cuadro poniendo ahí patriarcado. Vale, yo creo que esto, para hacernos una idea de lo que es el paradigma tecnocrático, es más que suficiente. Insisto, el paradigma tecnocrático se caracteriza porque se absolutiza una dimensión de lo humano y se entiende también al ser humano como una isla de forma atomista y autosuficiente. Es decir, que se entiende al hombre, al ser humano, desprovisto de sus relaciones. Una absolutización que es unilateral, unidimensional y también una forma de cortar las relaciones del ser humano con todo lo que le rodea. Vale. No, esto todavía no, ahora volveré. Volvemos a lo de la ecología integral. Pasamos ahora. Si el análisis es que la causa de la crisis ecológica está en una visión reduccionista del ser humano, la respuesta está clara. Se trata de recuperar al ser humano en la totalidad de sus dimensiones y en la totalidad de sus relaciones. Se trata de recuperar al ser humano como una unidad que está abierta a los demás, al mundo, a sí mismo y también, en el sentido de encíclica, a Dios. Aquí resuena una cosa que propone Leonardo Boff, que es la idea de las 4 ecologías. La ecología natural, la ecología humana, luego estaría también la ecología mental o cultural y por último la ecología espiritual. A ver que no me alargue demasiado. Tranquilo. Se lo vio muy cortito. Vale. No. Sí, quiero ir únicamente. Entonces estaríamos en la cuestión esta de la ecología integral. La ecología integral, que como digo es una manifestación de esas 4 ecologías y de esa idea del ser humano como una unidad relacional, tiene 3 principios que van a tener una gran trascendencia en la encíclica. El primero es: todo está conectado con todo. Este es un principio de la ecología en general y es un principio también de la encíclica. Otra vez esa idea de que lo más importante es las relaciones en la realidad. La realidad se compone fundamentalmente de relaciones. El segundo principio es que todos los seres tienen un valor intrínseco, que el valor de los seres no depende de la utilidad que tengan para el ser humano, sino que lo tienen por el hecho mismo de existir, teológicamente diríamos por el hecho de ser criaturas de Dios, pero por el hecho de existir. Y el tercer principio es que el ser humano es naturaleza dotada de una cierta singularidad. Esto tiene una trascendencia importante que aparezca, es importantísimo que aparezca en un texto como es la encíclica, porque esto sí que es una verdadera conquista dentro de la Iglesia y una conquista teológica. Es muy importante. ¿Cómo se consigue esa acentuación de que el ser humano es naturaleza? Sobre todo con una reflexión sobre la corporalidad. Nuestro cuerpo, que es lo que nos hace humanos, es el fruto de un proceso cósmico y de un proceso biológico evolutivo. Somos, de alguna manera, hijos de las estrellas, ¿no? Y esa vinculación con la naturaleza queda así bastante acentuada. Con esto, lo que se está haciendo también es relativizar, si no superar, el antropocentrismo moderno del que hablábamos anteriormente. Porque el ser humano ya no es el centro del todo, sino que se convierte en una parte del conjunto
y una parte que de alguna manera necesita del conjunto para poder existir plenamente. Se acentúa también, por eso, la dependencia, la ecodependencia, la dependencia de la naturaleza. Con eso el antropocentrismo queda muy relativizado. Pero no se incurre o no se cae en una absolutización de la naturaleza, porque también la naturaleza es relativizada. La doctrina social de la Iglesia, a la que pertenece este documento, tiene mucho miedo a la absolutización de la naturaleza, porque entiende que es una especie de resacralización, de una especie de idolatría, todas estas cosas. Sabéis que hay corrientes ecológicas que sí que piensan en esa clave de sacralización de la naturaleza, por ejemplo la ecología profunda, que de alguna manera relativiza el sentido del humano y acentúa la naturaleza. Pero en esta encíclica se relativiza también la naturaleza, y se relativiza la naturaleza porque se entiende que la naturaleza no está cerrada en sí misma, sino que es portadora de mensajes, tiene un cierto contenido semántico en tanto en cuanto remite más allá de sí misma, es decir, remite a Dios. Por eso, relativización del ser humano, pero también relativización de la naturaleza. ¿Y cómo se consiguen las dos cosas? Pues diciendo que tanto el ser humano como la naturaleza están referidas a Dios, que es el único Señor que pueda haber. Entonces, esto es un movimiento teológico que puede sonar así un poco raro, pero verdaderamente tiene mucha importancia dentro de la teología de la creación y dentro de la reflexión cristiana, porque, como digo, se salva el antropocentrismo, se supera el antropocentrismo, pero no se incurre en un biocentrismo o un ecocentrismo que da a veces pavor dentro de la Iglesia y de la reflexión teológica. Con esto podemos ahora intentar situar el pensamiento de la encíclica y el pensamiento de la teología ecológica dentro de las distintas corrientes de pensamiento ecologista que hoy existen. En la parte de arriba tendríamos el tecnologismo, que es la idea de que todo tiene una solución tecnológica, que el ser humano, si invierte suficientemente en tecnología y en investigación, encontrará soluciones a los problemas ecológicos. En la parte de abajo estaría la ecología profunda, de la que ya he hecho referencia, y luego en el centro tenemos una franja bastante amplia donde se sitúan una serie de soluciones que el Papa en la encíclica dice todas son válidas, y lo que es importante es que haya un diálogo enriquecedor entre ellas. Ahí estaría la ecología integral, que es lo que propone la encíclica, insisto, esas 4 dimensiones: natural, humana, mental y cultural y espiritual, perdón, y esa vinculación entre lo ecológico y la lucha por la justicia. Y luego tendríamos el ecologismo social y el ecofeminismo. El ecologismo social, en el que se encuadra ecologistas en acción, y que ahora vamos a decir algunas otras cosas sobre eso, y el ecofeminismo, que también estaría bastante cercano, pero que sí que estaría recordando continuamente a esa ecología integral que falta la dimensión de lo femenino, por decirlo de alguna manera. Una dimensión que, como digo, es una pena que no se recoja, porque el trabajo teológico para recogerla estaba hecho desde hace muchísimo tiempo, y es una pena que no se haya recogido. Y ya voy a lo último, que es la conversión ecológica. Conversión, lo entendemos todos, se trata de una reorientación, se trata de buscar otro camino, de cambiar de estilo de vida, de cambiar de esquemas de pensamiento, de hábitos, etcétera, etcétera, pero conversión ecológica. La encíclica es un aldabonazo, como decía antes. Un aldabonazo no solo en el terreno individual, sino también en el terreno social y político. Porque de hecho la encíclica se publicó justo antes de la cumbre de París, intentando hacer una llamada de atención a los políticos que tenían que negociar. Como decía antes Fabio, allí no se ponían de acuerdo, y la intención del Papa, que ya anticipaba lo que iba a pasar, pues fue presionar de alguna manera. Y también hay que decir que hubo muchas presiones para que se retrasara la publicación de la encíclica. De parte de Estados Unidos, creo que incluso de Alemania, hubo bastante presión para que se retrasara.
Pero, conversión ecológica. Y aquí voy a hacer una enumeración para que podamos ver hasta qué punto las propuestas de la ecología integral resuenan con las propuestas de la ecología social y cómo sí que es posible un diálogo bastante fructífero entre los distintos movimientos y los distintos esfuerzos ecologistas. Por ejemplo, es una llamada a la conversión individual. Se habla de una ecología de la vida cotidiana, la importancia de los pequeños gestos. Hay una referencia a cerrar los grifos de agua y otras muchas cosas, pero la importancia de los pequeños gestos. Y también la pasión por el cuidado del hogar común. Y lo que es más importante incluso, hay una insistencia en la importancia de la suficiencia, de vivir de forma austera, de forma frugal. Incluso se cita la famosa frase del menos es más. Eso está ahí presente en la encíclica. Hay un número, el 217, que dice con toda claridad: vivir ecológicamente no es optativo para los cristianos que quieran llevar una vida virtuosa. Vivir ecológicamente es algo esencial y fundamental. Es una obligación moral, una responsabilidad. Pero luego también hay una llamada a la conversión en el terreno de lo sociopolítico. Por ejemplo, hay una crítica al desarrollismo, hay una crítica al modelo de progreso basado en el consumo, en la producción y el consumo sin límite. Hay una crítica de las políticas verdes enmascaradas como marketing verde. Hay una crítica también bastante dura, en un momento que se me acaba de ir lo que quería decir, pero no voy a seguir. Hay una crítica bastante dura a los transgénicos. Hay también un posicionamiento bastante claro contra el mercado como mecanismo de asignación de las cargas de los distintos países a la hora de buscar un sistema de producción alternativo, lo que decíamos del mercado ese de las emisiones de CO2. Eso, hay un no rotundo del Papa a la utilización de los mecanismos de mercado para la resolución de esos problemas. Y luego hay también un no muy rotundo a la privatización de los bienes comunes. Este es un tema muy polémico que ha llevado bastantes críticas a la encíclica, pero que es un posicionamiento valiente. Sobre todo ese no a la privatización del agua en América Latina, pero en general se extiende a todos los bienes comunes, algo que, como digo, tiene bastante relevancia. Luego, hay una apuesta por el reconocimiento de la deuda ecológica de unos países con otros, una apuesta por la descarbonización de la economía y también por las energías, y una apuesta por las energías renovables. Hay una apuesta por la agroecología, por la recentración y por la importancia de los intercambios económicos de cercanía, de pequeña escala. Hay una apuesta por la economía circular y la economía colaborativa. Hay una apuesta por el principio de precaución y hay una apuesta también por el decrecimiento. Él dice que es necesario un decrecimiento selectivo en el que algunos países tengan que pararse un poquito para dejar que otros países puedan avanzar mediante la transferencia de energía o como sea. Fijaos todo lo que tiene la encíclica. Yayo Herrero, que es una ecofeminista muy reconocida y una pensadora de las transiciones estas sistémicas, dice de la encíclica que leyéndola ella se siente muy cómoda y que se siente que salvo con la cuestión esta del ecofeminismo, que la podría asumir. Otra crítica que se hace, si queréis eso se puede hablar después, es el tema del crecimiento demográfico. Claro, en el crecimiento demográfico la encíclica sí que insiste en que el problema no es tanto el crecimiento de la población, sino la mala distribución de los recursos naturales. Pero ha habido también algunas matizaciones en un debate que vi en YouTube con Yayo Herrero, al final es interesante, eso es un tema bien interesante, porque ha sido otra de las cuestiones que se han criticado muy duramente a la encíclica. Vale.
Otro nivel de conversión es el ético y cultural y educativo. Se habla del cuidado de la casa común, se habla de una cultura de los cuidados y se habla sobre todo de la tierra como bien común global, que es algo muy importante en cuanto a innovación ética, porque normalmente hasta ahora los bienes comunes se entendían más bien en sentido local, pero la encíclica insiste mucho en que la tierra es un bien común global. Y por supuesto también se habla de justicia intergeneracional en este terreno de la ética. Ahora bien, el reto es cómo transmitir todo esto, es decir, cómo educar y también cómo motivar para que se lleve todo esto a la práctica, cómo movilizar. Bueno, pues eso nos lleva ya al último nivel de conversión ecológica, que es el de lo espiritual. En la encíclica se apuntan caminos incluso en clave no cristiana. Yo he leído cosas de Yayo Herrero y también de Jorge Richman que van un poco en esta línea de la necesidad de buscar en común con las religiones, pero también con otras tradiciones culturales occidentales, caminos de sabiduría, de reorientación, de recuperación de determinados valores morales que se han perdido en esta crisis civilizatoria de la que estábamos hablando, o también la búsqueda de un mejor acompasamiento de los ritmos humanos con los ritmos de los sistemas ecológicos, con los tiempos. El tema del tiempo como clave de búsqueda espiritual también es muy importante. Entonces ahí hay toda una oferta que está hecha para todos, en clave no cristiana. Luego, por supuesto, también hay una invitación a explorar la tradición cristiana para los que somos creyentes. En ese sentido se habla, por ejemplo, de la Trinidad. El Dios trinitario es sobre todo un Dios relacional, y si el mundo es creación de Dios, ese Dios relacional, el mundo está lleno de relaciones y de conexiones entre unas cosas y otras. Lo que decía antes, de todo está conectado con todo. También el tema de la encarnación de Jesús como Hijo de Dios. La encarnación es un asumir la naturaleza, asumir la corporalidad, por tanto es una reafirmación de lo natural y de lo creado. La Eucaristía, en fin, hay cosas importantísimas. Por ejemplo, no quiero olvidarme de ello, la legislación sabática del Antiguo Testamento, que era la posibilidad de que cada 7 años, y luego cada 7 ciclos de 7 años, hubiera un perdón de las deudas, una liberación de los esclavos y también el dejar descansar a la tierra para que no se agotara. Es el tema de la legislación sabática, fijaos, probablemente en el siglo VIII, siglo VII a.C., es de una capacidad innovadora e interpeladora enorme. Junto a todo eso, la encíclica también apunta que en la tradición cristiana hay santos que de alguna manera han mostrado que se puede vivir el ideal ecológico. Por ejemplo, San Francisco de Asís, del que ya hemos hablado. San Francisco de Asís es el ideal de la fraternidad universal, el hermano de todas las criaturas, incluso de la criatura muerte, de la hermana muerte, habla él, pero por supuesto el sol, la luna, el agua, los pájaros, etcétera, etcétera, y también el ideal de la frugalidad, de la vida sencilla. Y otro santo que es interesante en este sentido es San Benito de Nursia, el fundador de la Orden de los Benedictinos, porque los monasterios antiguos eran un verdadero ejemplo de armonía con la naturaleza. Los monasterios benedictinos los monjes benedictinos tenían el voto que se llamaba de stabilitas loci, que era el tener que permanecer siempre en el mismo lugar. Por tanto, como tenían que estar ahí, no podían devastar la naturaleza que les rodeaba, esquilmarla y luego marcharse con el monasterio a otro sitio para ponerlo en otro sitio. Eso no lo podían hacer. Y yo creo que también nosotros, de alguna manera, tenemos esa permanencia local, porque estamos en esta tierra, no tenemos otra, y como dice Jorge Richman en el título de uno de sus libros, pues somos gente que no queremos viajar a Marte, que queremos seguir viviendo en esta tierra. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay algunos apuntes de espiritualidad cristiana que pueden ser interesantes. Perdonad que me haya alargado.